tres cositas a modo de introducción, ¿no? Está muy estudiado los resultados positivos del tratamiento periodontal en pacientes con edad avanzada. Por tanto, esto va a inspirar confianza en los profesionales a pesar de lo avanzado de la pérdida de inserción y posible movilidad. El tratamiento periodontal sigue siendo la mejor alternativa para conservar la dentición permanente, siempre y cuando podamos ofrecer salud, función y estética adecuados a nuestros pacientes. Y esto va a ser un poquito el esquema que vamos a seguir, ¿no? Dentro de la enfermedad periodontal, digamos que la podemos clasificar como la localizada, cuando afecta a menos del 30%, o generalizada, que sería cuando afectaría a más del 30%. Digamos que es una enfermedad periodontal crónica leve cuando más o menos existe 1 milímetro, 2 milímetros de pérdida de inserción clínica, que aquí serán normalmente pues, casos sencillos o relativamente sencillos. Y luego ya casos moderados pueden ser relativamente sencillos o ya casos más complejos. Y luego ya obviamente serán casos mucho más complicados cuando la pérdida de inserción es más avanzada, no es mayor a 5 milímetros. ¿Por qué será esto? Bueno, pues esto será porque la pérdida de inserción lo que provocará será una pérdida de la altura de las papilas, aparecerán dientes muy largos, aparecerán los famosos triángulos negros, y esto todavía será mucho más evidente en pacientes con una sonrisa gingival, ¿no? Con una línea de sonrisa alta. Estos serán los pacientes en los que debemos tener más cuidado. Bueno, ¿y qué alternativas de tratamiento tenemos? Bueno, en primer lugar, siempre lo primero será buscar la salud, ¿no? Es decir, hacer nuestro tratamiento periodontal básico o quirúrgico si lo necesitásemos. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, pues podemos buscar puntos de contacto más apicales, que esto lo podemos lograr con restauradora, con prótesis. Restauraciones indirectas modificando un poquito la forma y la saturación. Luego también podremos hacer, normalmente combinado con este tipo de tratamiento rehabilitador, cirugías mucogingivales, o en algunos casos la única opción sería erupción forzada ortodóntica, de lo que estoy seguro que os hablarán esta tarde los profesores Juan Blanco y la profesora Isabel Ramos. Bueno, esto es quizás uno de los artículos más referenciados de toda la literatura, ¿no? Que es el famoso artículo de Tarnow ya del 92, que nos dice que si tenemos una distancia de la cresta ósea al punto de contacto de 5 milímetros o menos vamos a tener papila. Entonces, obviamente, si tenemos una pérdida de inserción vamos a tener que apicalizar estos puntos de contacto en los dientes para intentar camuflar todos estos problemas. Vale, como podemos ver aquí en esta imagen, ¿no? Aquí vamos a apicalizar mucho el punto de contacto y vamos a maquillar mucho la prótesis para intentar evitar que aparezcan esos triángulos negros. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Bueno, pues lo que decíamos, apicalizar el punto de contacto para eliminar los triángulos negros, mesialización de las líneas de transición para que los dientes no parezcan tan grandes, y modificaciones en la saturación también, para que en muchos casos ya se simule un poquito la forma de la raíz. Bueno, este también es un estudio, ¿no? Que nos dice quizás lo que deberíamos buscar para que el paciente estuviese cómodo con el aspecto, ¿no? Deberíamos buscar pues, que hubiese, aunque sea poco, un poquito de papila mesial, un poquito de papila distal, que hubiese una ligera curvatura facial, y luego que más o menos los márgenes estuviesen alineados y que luego que tuviese el diente volumen, ¿no? Que no hubiese colapso. Eso sería lo que deberíamos de buscar. Pero sobre todo lo más importante es que haya una línea de continuidad, que no existan estos triángulos negros. Y otras alternativas es lo que decíamos, cirugía mucogingival o casos combinados con ortodoncia. Bien, pronóstico dental y periodontal. Bueno, aquí esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y sobre todo tenerlo en cuenta en pacientes donde dudamos si mantener algún diente o no mantenerlo, ¿no? Estos datos están sacados de una revisión que hizo el doctor Germán Barbier, igual que un esquemita que veremos después, que la verdad es que está muy bien, ¿no? En cuanto a factores sistémicos, obviamente factores genéticos, enfermedades sistémicas como puede ser la diabetes, tabaco y estrés. Factores clínicos generales, pues edad del paciente, es decir, el tiempo que está expuesto o que está padeciendo esa enfermedad, gravedad de la enfermedad periodontal, la microbiología, es decir, el tipo de bacterias que tiene en la boca el paciente, la higiene del paciente. Pero fijaos en este dato, por ejemplo, el riesgo que presenta un paciente fumador, es decir, con más de 19 cigarrillos al día,
es 20 veces superior al de un paciente no fumador. Por tanto, vemos todo lo que afecta el tabaco, ¿no? Luego, factores periodontales, ¿no? Pues aquí va a ser la inserción remanente, la afectación furcal, defectos óseos angulados, si ha tenido abscesos periodontales, trauma oclusal, proximidad radicular, muchos factores, ¿no? Que a la hora de, sobre todo, planificar un caso de rehabilitación debemos tenerlo en cuenta para ver si a priori ese diente nos va a servir para nuestro tratamiento o no. Y luego factores endodóncicos y restauradores, como puede ser si hay patología pulpar y periapical, tratamientos endodóncicos inadecuados, perforaciones, etc. Bueno, y esto sería un poquito quizás el esquema, ¿no? Con lo que nos podemos guiar a priori, que de este estudio del que os hablaba de Germán Barbieri. Entonces, bueno, sería un pronóstico cuestionable pues, por problemas periodontales Furcas grado 2 y 3, defectos angulares profundos, proximidad radicular, por factores endodóncicos, aunque esto, bueno, siempre hay que valorarlo muy bien, tratamiento endodóncico inadecuado, si hay perforaciones, si hay reabsorciones, etc. Luego ya tratamientos con un pronóstico malo, pues ya sería cuando, por ejemplo, el esfuerzo terapéutico sobrepasaría la necesidad del mantenimiento dentro de un plan de tratamiento global, etc., ¿no? Es decir, siempre debemos individualizar y debemos tomar decisiones de cada uno de los dientes dentro de un tratamiento rehabilitador. Y ahora ya nos vamos a meter un poquito con los casos, ¿no? Y vamos a empezar pues, por casos sencillos. Esto sería, por ejemplo, un caso sencillo, ¿no? De una periodontitis crónica generalizada leve, es decir, una pequeñita pérdida de inserción, que pueden ser 1 o 2 milímetros, donde al perder ese 1 o 2 milímetros empiezan a aparecer pequeños triángulos negros. Entonces, este tipo de casos, lo más sencillo va a ser hacer composites, ¿no? Restauraciones directas. Porque si tenemos que hacer restauraciones indirectas, vamos a tener que tallar mucho diente, aunque queramos hacer carillas de porcelana, porque con una carilla siempre vamos a necesitar un eje de inserción y espacio. Y como aquí tenemos estos triángulos negros, siempre vamos a tener que tallar bastante. Entonces, simplemente con composite apicalizamos el punto de contacto y conseguimos buenos resultados. Lo importante en estos casos es mantener las líneas ángulo, ¿no? Estas líneas donde hacen que el diente pase de ser relativamente plano a angulado. Debemos mantenerlas porque si nosotros modificamos estas líneas ángulo, el paciente lo que va a notar es una modificación de su sonrisa. Entonces, lo que tenemos que hacer es mantener estas líneas ángulo y lo que hacemos es llevamos el diente hacia atrás. Eso es un poquito el truco para mantener un poquito el aspecto de la sonrisa y cerrar un poquito esas troneras. Y luego ya tenemos casos un poquito más avanzados. Esta es una paciente con periodontitis crónica generalizada moderada, localizada avanzada, es decir, en algún punto que está un poquito más avanzada. Entonces, bueno, estas son las radiografías previas, ya vemos aquí la pérdida de inserción y este es el aspecto clínico de la paciente, ¿no? Donde vemos aquí pues, estos triángulos negros que era lo que más le preocupaban, aparte de algún diastema como presenta ahí en el 22, como ahora veremos, ¿no? Presentaba aquí una especie de restauraciones antiguas, estaba todo eso como medio filtrado, etc. Entonces, bueno, veis aquí estos triángulos negros y aquí en distal este diastema entre el 22 y el 23 que no le gustaba nada. Entonces, bueno, en primer lugar eliminamos todas las restauraciones o parte de las restauraciones, lo que veíamos que estaba mal, lo limpiamos bien y luego ya pasaríamos a la fase restauradora, ¿no? Aquí ya tenemos el campo aislado. Normalmente este tipo de casos es mucho más fácil si trabajamos con aislamiento absoluto. Casi siempre aislamos vamos a ver un pequeño vídeo, voy a quitar. Casi siempre aislamos de premolar a premolar y lo que hacemos siempre es, hacemos primero los agujeros, lo montamos en el arco y directamente ya lo llevamos a los dientes y simplemente después lo que nos faltaría sería colocar los clamps en los premolares. Es decir, aquí voy a acelerar un poquito esto. Colocamos los clamps
en los premolares, y luego lo único que nos faltaría sería simplemente hacer la inversión del dique dentro del surco. Os ayudamos de seda. Ahí está, nos ayudamos un poquito de seda para pasarlo por los puntos de contacto. Y después simplemente con una espatulita fina, vamos a hacer esa inversión con ayuda del aire, de la jeringa del aire, hacer esa inversión para que se meta un poquito en el surco el dique. De esta forma vamos a trabajar de una forma mucho más sencilla. Bueno, también cuando tenemos que bajar un poquito a nivel quizás subgingival, podemos ayudarnos pues, de estos clamps, como son el B4, el B5, el B6 de Coltene, que va muy bien. Y una vez que tenemos esto, empezamos con la fase restauradora, grabado, adhesivo, y para hacer este tipo de casos normalmente utilizamos opacidades body, opacidad intermedia, y en algunos casos lo combinamos con un poquito de esmalte. Entonces, bueno, aquí vemos el proceso, el grabado, nos ayudamos de acetatos, adhesivo y vamos estratificando pues, este composito de opacidad intermedia y luego si queremos una capita de 0,5 milímetros de esmalte. Vamos añadiendo, pero la mayoría aunque nos ayudemos de acetatos, con espatulitas finas vamos realizando la mayor parte del tratamiento. Y esto sería inmediatamente después de terminar y retirar el dique de goma. Esto sería como quedaría inmediatamente después. Aquí vemos que el lateral lo hemos ampliado hasta que conseguimos ese punto de contacto. No hemos querido cerrar totalmente las troneras porque bueno, la higiene tampoco es muy buena. Entonces, bueno, lo que decidimos fue subirlo, pero tampoco dejarlo cerrarlas completamente. Y bueno, este es el aspecto. La paciente quedó muy satisfecha. Y bueno, aquí tenemos aquí todavía está, esto es el control a los 15 días, ahora veremos el control al año, cómo estaba. Y esto sería ya el control al año, donde ya vemos que la encía está un poquito más madura. Pasamos de eso a esto, ¿no? La encía aquí ya está un poquito más madura, cerramos bien aquí el contacto, el espacio que era lo que le gustaba tan poquito, y en el otro lado igual, pasamos de tener aquí estas zonas de troneras a tener un aspecto mucho más estético y más natural, manteniendo siempre esas líneas ángulo. Y luego, bueno, este es un caso del doctor Pedro Rivas, que bueno, que para algunos casos él hace esta técnica, ¿no? Pues para caries a lo mejor en esa zona de la furca, etcétera, que puede ser interesante. Él se ayuda de teflón y coagula un poquito con el tricloracético y bueno, para algunos casos complicados donde no podemos aislar, quizás sea una opción antes de hacer la extracción. Y ya ahora sí que Juan. Buenos días a todos, gracias por estar aquí y gracias al comité científico que me ha invitado para hacer algo que siempre digo que disfruto muchísimo, que es compartir lo que hago en mi día a día. Cuando Pablo me llamó para decirme, oye, tenemos esta opción, me encantaría compartir contigo ese momento, y dije, mira, tengo el Congreso de Endodoncia, esto es sábado, el miércoles empezamos y yo creo que vamos a estar muy justos y al final creo que a él le hacía ilusión, a mí también. A mí lo que más ilusión me hace de todo esto es ver con qué fuerza viene el recambio generacional. Nosotros ya estamos de alguna manera, pero ellos están empezando donde nosotros tardamos 20 y muchos años en llegar, con un nivel de calidad que de verdad que asombra y que hace que la odontología española hoy pueda presumir de estar entre los primeros lugares del mundo. Os voy a presentar una mujer de 48 años, como veis, que no tiene nada especial, pero que me dice que no le gusta su boca, que ve sus dientes raros, que se le mueve un incisivo y que cuando tropieza con él, además, pues le molesta y le duele. Y como veis, es una enfermedad periodontal crónica, moderada, grave en algunas zonas, incluso con lesiones, como veis aquí, endoperio, y este es básicamente el diente. Cuando me planteé qué cuento sobre una situación como es el restaurar y enfermedad periodontal, el campo se abre de tal manera que me tengo que centrar en algo porque tenemos el tiempo ajustado, y ese algo va a ser básicamente hablar un poquito de movilidad y cómo enfrentarse a ello. Esta es la situación, veis el diente extruido, y luego hablaremos también algo sobre la estética de lo rosa.
fijaros la pérdida de inserción tan importante que tiene y que afecta casi a ese diente, el de al lado también está dañado, y a partir de aquí yo os digo, vamos a hablar un poco de cómo tratar de... Hace mucho que yo no hablaba de ferulización y yo creo que tenía todo esto mucho que ver con un hecho en concreto, y ese hecho en concreto es los implantes. Los implantes han cambiado de tal manera todo que uno de cabeza en una situación de este estilo lo primero que piensa es saco el diente, por no decir que le sacas los 4 incisivos, le pones 2 implantes, se lo reparas todo y aquí paz y allá gloria. Pero hay situaciones en las que esto no es lo más indicado y luego tenemos pacientes que por su situación socioeconómica o por su situación de salud no siempre es no va a poder permitirse el costearse este tipo de tratamiento. Y luego hay otra cosa, y es que no todo paciente es susceptible de algo así. Entonces, vamos a hablar un poquito de movilidad, como el trauma oclusal primario, la pérdida severa de inserción que se convierte finalmente en trauma oclusal secundario. El diente está recibiendo fuerzas fisiológicas, pero su soporte está tan reducido que no tolera esta. Luego, cosas que hacemos los dentistas y finalmente situaciones de enfermedad sistémica. Esto lo vamos a tratar con ajuste oclusal, esto básicamente con ferulización, y la iatrogenia, oye, corrígelo, cámbialo, modifícalo, pero lleva eso a una situación de normalidad. Y finalmente la enfermedad sistémica, pues el tratamiento propio de tal patología, ¿verdad? ¿Qué es una férula? Pues al final un aparato para estabilizar o inmovilizar dientes. Aquí veis una paciente que tiene una enfermedad periodontal muy importante y que en su día le pusieron una lámina de oro por detrás a tipo Maryland y que llevaba con ella pues 20 no sé cuántos años y ha funcionado a pesar de que, como veis, la higiene de la paciente no era la mejor y que ha ido poco a poco dañando todo esto. No siempre además se consiguen cosas, fijaros que aquí pues se cortó el diente pero el compañero no calculó adecuadamente la longitud y si sonríes y ves eso, la verdad es que la impresión es poco agradable. Así que dentro de un orden, ¿qué le pedimos a una férula? Pues simple, económica, estable, dentro de estética, no iatrogénica, pues un poco de todo lo que vais viendo aquí. ¿Y qué objetivo tengo yo cuando me planteo ferulizar? Evitar una migración patológica en un diente o en un grupo de dientes, el mantener esos dientes en posición, el facilitar el tratamiento periodontal, el facilitar ajustes, que el periodonto durante las fases de tratamiento cicatriza, en fin, los parámetros que... Y finalmente tiene todo desventajas. Yo hay una palabra que eliminaría de nuestro uso común, de nuestro diccionario, que me pone de los nervios y más cuando la usan los políticos, ¿verdad? Que es gratis. No hay nada gratis. Gratis quiere decir que otro paga lo que yo utilizo. Gratis quiere decir que, fíjate, este diente que, no sé si es el caso, está aquí mantenido poco menos que gratis, pero los otros están asumiendo la fuerza que tendría que, de alguna manera, sobrecargar esa raíz. Así que siempre lo que hacemos tiene un coste y biológicamente el coste a veces es inasumible. Entonces, finalmente, viendo lo que había, pues el diente los traemos y seguimos pues, un proceso de cortar el diente, limpiarlo, tiene una necrosis, así que hipoclorito, ensanchas un poquito los conductos, hipoclorito, sellas eso con un fluido, tienes tu aislamiento, podías invertir el dique, si quieres incluso antes de colocar el aislamiento para sellar esto, colocas una laminita de teflón, colocas encima el aislamiento y luego el teflón es tan tonto con una pinza o con una sonda, lo retiras y aquí paz y allá gloria. Y seguimos, pues la visión frontal. Nosotros eliminamos la capa aprismática del esmalte siempre y luego grabamos encima ese esmalte. Finalmente, proceso de adhesión. Tenemos que hacer exactamente lo mismo en el remanente dental que vamos a utilizar, en este caso, para volver a posicionarlo y mantener estéticamente ese frente anterior inferior, y nos vamos a apoyar en algo que ya lleva mucho tiempo entre nosotros, que son las fibras de Ribon o las fibras de Kevlar o las fibras de polietileno, que gracias a la tecnología adhesiva nosotros podemos fácilmente acabar, pues como veis aquí. Esta es Ribon, lo que hacemos es con un fluido, la humectamos, lo impregnamos bien y cuando ya está suficientemente impregnada, previamente colocamos una capa de composite en los dientes que van a recibir
esta ferulización y lo que hacemos, continuamos con la aposición de todo esto. Hay que ser cuidadoso en dónde coloco esto porque es lo que me va a permitir que el diente quede luego en posición. Entonces, si es preciso, lo he hecho incluso un poquito más al lingual porque lo voy a rellenar buena parte de ese espacio luego con un composite. Pero esta sería la posición, este es el momento en el que colocamos el diente, hay que eliminar estas pequeñas rebabas y tratar de mantener las troneras o las relaciones entre ángulos interincisales lo más próximos a lo que tenía el paciente para que siga manteniendo su estética. Una vez colocado esto, pues vamos polimerizando, este sería el aspecto y nunca dejéis la fibra directamente expuesta a boca porque retiene tal cantidad de porquería que se convierte en una trampa para los otros dientes. Así que en estos casos volvemos a colocar otra capa encima, una capa relativamente fina de resina, se va adaptando, ser cuidadosos a la hora de abrir esos espacios, esas troneras que el paciente pueda higienizar, en este caso la paciente pueda higienizar, y finalmente recontorneamos, pulimos adecuadamente y valoramos recién sacado cómo queda el diente. Fijaros que este, al estar fuera de oclusión, mantiene un borde incisal más ancho que los otros, pero es otra de los precios a pagar. Recién acabado, y 8 días más tarde el aspecto de salud que tiene esto dentro de la boca del paciente. Esto se integra bastante bien y ahora vamos a ir viendo lo que va pasando con la paciente. Acude un tiempo más tarde, empieza a teñir todo esto, fijaros, y un año más tarde se ha retraído, mantiene un buen aspecto y la clorexidina y otro tipo de colorantes que son inherentes a la vida, ¿verdad? El café, en fin, pues va tiñendo todo. Este sería el aspecto en sonrisa. Nadie pensaría que ese diente lo hemos tenido nosotros en la mano en algún momento. Es una forma cómoda. Año y medio más tarde, yo le había hecho una limpieza, pero la paciente viene porque se queja, dice, al sonreír yo enseño demasiado esto. Y como lo enseño demasiado, ¿qué puedes hacer tú aquí para tratar de cerrar este espacio? Y ahí ya empecé a jurar en hebreo porque, evidentemente, sin soporte óseo, pues difícilmente puedes manejar los tejidos para volver a hacerlos crecer. Entonces, opté por una solución de compromiso, una solución intermedia. Tenemos este tipo de materiales, el Gingafil es un composite rosa que tiene 3 tonos distintos de color de encía, es un rosa light, es un rosa medium, que es el que más frecuentemente vamos a utilizar, y finalmente tenemos un rosa oscuro. Este es otro, es de Breden, este es muy fluido, está pensado para completas, maquillar, individualizar lo que es la parte de encía y hacen cosas absolutamente increíbles nuestros protésicos con ello, y este es probablemente el más completo que hay en el mercado. Pero para lo que es el varón y la mujer de raza caucásica, este es el color que más vamos a utilizar. Todos los demás colores que veis aquí, incluyendo esto que tiene aquí, que son fibras del estilo de las que imitan en la resina las vénulas, pues no las necesitaríamos. Es más también otro kit de laboratorio, pero que sepáis que es de lo mejorcito que tenemos ahora mismo en el mercado. Entonces, viendo la situación, lo que decido es trabajar un poco sobre los dientes, coloco un poco de teflón, en este caso grabo, y una vez grabado empiezo a colocar mis masas de composite rosa, y aquí lo tenéis recién acabado y retirado el teflón. Esto sería el aspecto, cómo se integra en la boca. Yo, así como modelando dientes, os puedo decir aquello de que tengo especial habilidad, también os digo que la encía es para mí territorio comanche. Entonces, hacer una esquinita de encía es más o menos, pero si tengo que hacer, como veréis en un caso luego, mucho más, empiezo a tener y a patinar, porque la encía no es lo que yo estoy acostumbrado a hacer, y al lado de lo que hacen nuestros protésicos, pues se queda un pelín corto, asegurándonos de, con el Superflox, que es capaz de higienizar el paciente. En algunos casos lo que hago es no tratar este diente, lo aíslas con teflón, lo grabas todo y colocas. Entonces, como en este caso te da igual porque no hay movilidad, están todos ferulizados, pero cuando sí hay movilidad en este diente, lo mejor es pégate solo a un diente. Si te pegas a los dos, en el momento en que empiecen a bailar cada uno en su... acaba o despegándose o rompiendo por uno de los lados. Entonces, yo os digo, 2 años y pico más tarde, esto sería el aspecto,
y aquí me dice, oye Juan, es que también ve un poco la raíz y ya puestos a jugar y a hacer el genízaro, es el único caso que tengo así, ¿eh? No creáis que uno se embala y está así todos los días y hace estas cosas, lo que pasa que, ya os dije, mujer sobre 50 años, si no recuerdo mal, que además era una belleza de mujer, con una hija de 25 años que era igual que la mamá, o sea, que te alegraban la mañana cuando aparecían en la consulta, y que está súper preocupada por su estética, pues en estos casos pues seguí jugando. Aquí hay dos masas distintas, una encía un poquito más oscura, una encía un poquito más clara, pero dentro de un orden he intentado resolverle un problema bajo coste, sabiendo que eso tarde o temprano va a dar problemas, porque lo que ha afectado aquí, si tu paciente no mantiene una buena higiene, seguirá progresando y todos conocemos cuál es la evolución normal de la enfermedad periodontal. Y ahora os voy a enseñar otro caso, porque ya que estamos hablando de ferulizar, pues no siempre ferulizas por la parte lingual. De vez en cuando haces cosas como esta, una paciente, que ya veis que era una paciente joven, si esto me deja aquí 45 años, ya veis, lo de la edad siempre a mí me pasa como con la estatura, o sea, de aquí para arriba son altos, de aquí hasta aquí son normales y de aquí para aquí son bajos. Entonces yo, 45 años, ahora que yo miro la mía, pues entonces digo aquello de es jovencísima, no pobrecita, ¿no? Para los que estáis aquí, en fin, algunos dirán, pero viendo esto y teniendo movilidad, sobre todo en este diente y algo menos en este, pues llega un momento en el que dices, mira, así, y te dice la paciente, o hacemos algo o hacemos algo. Fijaros que aquí tengo una situación completamente diferente, y de dónde están los márgenes y dónde está el hueso, en un caso y en otro, y al final opté por hacer algo así. Y esto lo ferulizas desde delante, le colocas, porque además también tiene algo de sonrisa gengival, ya veis que mi habilidad modelando encía, en este caso bastante hacía ferulizando, y todo esto es claramente mejorable. Las troneras tienen que ser higienizables, esto no puede convertirse en algo que facilite la progresión de la enfermedad periodontal, y esto sería el aspecto 6 meses más tarde. Volvemos otra vez a los tartratos, marranatos, pigmentos naturales que hacen que todo esto se integre con más detalle en la boca. 4 años más tarde, fijaros que parece como si quisiese romper aquí porque este diente tiene más movilidad que el otro. Pero es una forma relativamente cómoda, rápida, económica de sacar a un paciente de un lío y de mejorar un poco su estética y desde luego muchísimo su función. Esos dientes que tienen algo de movilidad, todos sabemos que en un momento dado, cuando el paciente muerde, a él le resulta incómodo, y si hay molestia, la función se ve alterada claramente. Entonces, y ahora le dejo a Pablo que continúe. Muy bien, pues pasamos entonces ahora ya a casos un poquito más complicados. Perdón, primero vamos a hablar del pronóstico. Bueno, están estos dos estudios que nos hablan de que puentes fijos con pilares con soporte periodontal reducido, es decir, hasta un 20% del soporte periodontal original, tienen buen pronóstico si son precedidos de un tratamiento periodontal efectivo y se lleva a cabo un programa adecuado de control de placa y mantenimiento. Es decir, que aunque tengamos un bajo soporte periodontal, nuestros tratamientos pues, podrían funcionar bien a largo plazo. Es decir, en este estudio, donde es una revisión sistemática, se ve que la tasa de supervivencia a 5 años, en estos casos de pérdida de inserción avanzada, sería del 96% y a 10 años del 93%. Entonces, bueno, es una alternativa, sobre todo pues, para eso, pues, pacientes periodontales que a lo mejor tienen crónica generalizada moderada, pero que lo que obviamente más le preocupaba era esto, ¿no? Es decir, tenía una sonrisa relativamente gengival y se le habían ido los márgenes hacia arriba un montón, ¿no? Bueno, aquí además tenía esta ausencia, tenía todo teñido, etc. Lo que vemos es que los dientes también están fuera de proporción y además tenía unos tratamientos endodóncicos inadecuados, ¿no? O con unos postes enormes. Entonces, bueno, aquí realmente nos planteamos varias alternativas, ¿no? Pues desde extraer a intentar rehacer, etc. Como teníamos margen hacia arriba por esa sonrisa gengival y enseñaba bastante diente, pues en este caso lo que decidimos fue intentar aprovechar todo lo que había, teniendo en cuenta que al levantar esto podía ser que alguno de los dientes los perdiésemos, ¿no?
Entonces, bueno, esto fue lo que planificamos, ¿no? Hicimos un pequeño DSD para buscar las proporciones y aquí veíamos que alargando aproximadamente 1,5 milímetros hacia arriba y recortando un poquito en el borde incisal, pues podríamos llegar a tener un buen resultado. Entonces, bueno, aquí veis, lo hemos medido, pues aquí alargábamos casi 2 milímetros, recortábamos un poquito, lo comentamos con la paciente y la paciente acepta, ¿no? Y entonces, bueno, hicimos los retratamientos, hicimos las reconstrucciones con poste y, bueno, como vemos aquí, en muchos dientes no teníamos ferrule, pero bueno, como teníamos que hacer ese alargamiento coronario para reducir un poquito esa sonrisa gingival y para ganar un poquito de ferrule, pues el caso era favorable. Así ganamos aproximadamente 2 milímetros en todos los dientes de ferrule. Se hizo el alargamiento coronario y esto ya sería en la fase de provisionales. El 23 estaba perdido y, bueno, y después también se hizo un tratamiento, se colocaron implantes en 23 y 26. Como tenía un soporte periodontal moderado, decidimos luego en la prótesis final pues ferulizar el central y el lateral. Esto es el aspecto después del alargamiento y después de la maduración en la fase de provisionales. Aquí en este caso optamos por hacer un tallado casi en 45 grados para soportar bien la encía, es decir, que la encía no soportase muy bien a nivel del margen, porque ya al haber esa pérdida tan grande ya intentamos hacer blanqueamiento interno, pero en este diente estaba muy teñido del poste metálico y fue imposible. Entonces, bueno, fue bastante complejo, ¿no?, tapar ahí esa zona, pero bueno, al final pues el caso quedó bastante bien. Aquí vemos la prueba de estructura, vemos aquí que están ferulizados central y lateral, vemos la prótesis sobre implantes del 23 y del 26, y esto sería el caso con la integración. Este es el control al año y medio aproximadamente, ¿no?, donde vemos que hemos subido bastante la altura de los dientes, pero bueno, la línea de sonrisa es buena, ¿no? Es una paciente relativamente joven, como me decía Juan, ¿no? Es una paciente pues, de 45, 46 años. Este es el reposo y estos serían las radiografías de control, ¿no? Aquí vemos los retratamientos, las reconstrucciones de los muñones y las coronas, que este es un caso completo realizado con disilicato de litio, ¿no? Y esto es como estaba y esto es como acaba al final. Aquí en esta zona también tiene un 6 con una extensión al 5 y al 4, creo recordar, le habíamos dicho si quería tocar esa zona, nos dijo que no, pero ahora ya estamos metidos en esa zona porque ese diente está totalmente filtrado y lo pierde y estamos ahora pues tratándola. Y ahora sigue Juan otra vez. Bueno, no sé, cuando empecé os dije que sorprende ver la calidad con la que la gente joven viene, ¿verdad? El caso que acaba de presentar Pablo es un claro ejemplo. Para muchos de mi generación todavía hoy acabar un caso así es poco menos que ciencia ficción, así que ver cómo una persona con la juventud de Pablo y con, eso sí, la formación y los conocimientos adecuados consigue acabar un caso con esa calidad no deja de sorprendernos. Mi hija está también ahora conmigo en la consulta y de vez en cuando tenemos nuestras pequeñas discusiones científicas y siempre llegamos a la misma conclusión. Ella está empezando a donde yo, madre mía, lo que me ha costado llegar hasta ahí arriba. Y eso de la mano de lo mejorcito que había en la profesión muchas veces, pero que ellos, ya os digo, que van siempre apuntando muy alto. Los casos que os enseñé antes son, de alguna manera, casos que se resuelven de forma cómoda, rápida, económica, adaptándote un poco a la situación y a las necesidades y a las posibilidades económicas del paciente. Yo no pretendía, ni tampoco pretendo con lo que os voy a enseñar ahora, traer casos estratosféricos que lo que generan en la audiencia, sobre todo cuando hay mucha gente joven, es lo que nosotros llamamos el síndrome de Seppes. El síndrome de Seppes es definido como, bueno, yo soy de esas raras avis que no sé muy bien por qué, estoy en este momento en la Junta Directiva de la Sociedad Española de Endodoncia y a la vez también estoy en la Junta Directiva de la Sociedad Española de Prótesis. Entonces, pero en los congresos de Seppes, uno cuando vuelve para casa después de ver todo lo que ha vuelto, lo único que trae es una depresión monumental. Dice, es imposible que yo sea capaz de hacer lo que hace este hombre. Luego, cuando empiezas a ver tus casos y tus fotos,
sobre todo si las ves así a tamaño grande, empiezas a decir, bueno, no ando tan lejos, pero aquella esquinita tal, y te pones... Los dentistas tenemos